Bienvenidos a la temporada número 2 de Coder Lifestyle, el podcast donde discutimos y compartimos con nuestros invitados y amigos sus experiencias en el área de sistemas. Buenas, mi nombre es Raymond García. Y mi nombre es Alfonso Licir, arquitecto de datos. Raymond sigue empeñado en ignorar su profesión, pero eres ingeniero de sistemas, Raymond, por favor. En el episodio de hoy tenemos una invitada en la casa, amiga de Raymond y mía, Julie Velosa, arquitecto de datos. Bienvenidos. Muy buenas. Hoy vamos a entrevistar a Julie Velosa, que ella es una arquitecto de datos y nos va a comentar su experiencia en esta área. Sí, solo para complementar ahí, Raymond. Digamos que los arquitectos es como el cargo que nadie ve, ¿no? Nadie sabe qué hacen, ni siquiera nosotros sabemos cómo explicarle a nuestras parejas lo que hacemos. Ellos ven que hacemos cajitas y ya, y nos pagan por eso. Entonces, gracias Julie por este espacio y bueno, y dentro de todos los arquitectos de software, los de datos, hasta menos se sabe qué hacen. Porque por mucho tiempo los de software les ha tocado hacer lo que hace el de datos. Entonces, gracias Julie por este espacio y nos gustaría empezar cuéntanos cuál fue tu motivación para entrar en el área de sistemas. Bueno, chicos, primero que todo, muchas gracias por este espacio, gracias por tenerme en cuenta e invitarme a su podcast. Pues nada, les cuento, en el tema de arquitecto de datos, en realidad ni siquiera yo sabía que existía ese cargo. No sé si a ustedes les pasa en sus diferentes cargos, en sus diferentes experiencias, pero cuando uno está en la universidad, es muy diferente la universidad cuando ya sales a trabajar, ¿no? Yo estudié ingeniería de sistemas en la UPTC de Tunja. Y de allí la verdad fue un amigo que me recomendó una empresa que estaba buscando algo para inteligencia de negocios. En ese momento la inteligencia de negocios apenas como que empezaba a surgir, apenas estaba hablando del término. Y pues nada, llegué, me presenté, me aceptaron y me dijeron, dale, aquí vamos a aprender. Aprendí y me quedó gustando mucho en realidad. Entonces, en realidad fue un proceso de empezar a aprender de todo otra vez, porque tenía como la teoría, parte de la teoría de lo que se veía de inteligencia de negocios, y ahí para allá fue aprender herramientas, aprender qué se hace, que los datos funcionan para mucho más que solo verlos allí en una tabla y demás, y ahí para allá se fue creciendo. Entonces yo empecé como consultora de inteligencia de negocios y después se vio como esa necesidad de seguir avanzando, y más allá de la consultoría, pues aquí estamos en el cargo de arquitecto de datos. Ok. ¿Cómo definirías tú el rol del arquitecto de datos? ¿Cómo defino yo el rol del arquitecto? Básicamente tú tienes mucha información en diferentes partes y tienes que integrarla y hacer que esa información al final cuando tú la veas de una forma en que te aporte datos, en que te dé la idea de qué hacer con esos datos, ¿sí? Porque, yo en la consultoría, por ejemplo, pues uno decía, tienes que hacer esto y esto y esto, tienes que hacer una ETL, tienes que hacer un proceso que me traiga una información del punto A al punto B. Uh-huh. Pero cuando ya eres un arquitecto, entonces tú dices, ¿cómo hago para que la información del punto A vaya al punto B y vaya de forma óptima, vaya rápido, ¿sí? Me tenga la información en el punto B en el momento en el que yo la quiero. ¿Sí? Entonces ese es el punto del arquitecto. Tú como consultor, a ti ya te están dando una directriz de haz esto de esta manera, pero cuando eres arquitecto, entonces, vamos a pensar cuál es la manera más óptima de hacerlo. Perfecto. O sea, que tú eres el que pone las reglas, el puño de hierro. Esto se hace así, se usa esta herramienta, se usa este framework. Sí, pero no es tan chévere a veces porque en este mundo hay muchas herramientas, entonces escoger la herramienta adecuada y que le gusta a uno o a otro cliente. Correcto. Es muy difícil. Es el reto también del consultor, ¿no? Tienes que tratar de hacer lo mejor. Correcto. Con las herramientas que tenga el cliente. Con las herramientas que hay. Ahí es cuando Correcto. Te consigues un data warehouse hecho como SQL y tiene millones de registros y eso no camina por ningún lado. Exacto, pero igual quieren que todo funcione en 2 segundos, que te muestren la información. Exacto, al instante. Sí. Te tengo una pregunta. Al momento que tú estudias ingeniería de sistemas y después entras en tu primera etapa en la parte de inteligencia de negocios, ¿qué tipo de retos te encuentras? Cosas con las cuales no estabas preparadas al principio y que tuviste que aprender en esta área, porque creo yo, de todas formas me corriges, en la universidad no te preparan para ese tipo de rol.
De repente nos enseñan a hacer cómo programar, de repente nos enseñan un poco de matemática o estadísticas y de repente entramos a un área que es algo totalmente nuevo y más cuando en ese momento nos habías dicho que es algo que estaba comenzando el boom. ¿Cuáles fueron esos retos a los cuales te enfrentaste en ese momento? Personalmente yo tengo dos retos muy grandes y uno es que, digamos que uno es como yo soy muy tímida o era más tímida en aquel entonces cuando empecé este tema, y es que aquí te tienes que relacionar mucho con el cliente, ir a interactuar con las personas, ¿sí? Y no es cosa de 5 minutos, o sea, hay procesos demasiado grandes que llevan una semana el levantamiento de datos. Entonces ese para mí fue un gran reto, empezar a salir y decir, tengo que hablar con personas que no conozco, pero tengo que tratar de que confíen en mí para que me digan, hey, el proceso yo lo hago de esta manera. Correcto, y esa es la clave. Porque si no partimos de ahí, no voy a tener cómo hacer las cosas porque ellos tienen el conocimiento y es un conocimiento que tienen que compartirme a mí para que yo pueda tratar de automatizarle su proceso. Entonces, eso es un reto. Y además que el cliente es muy reacio a cambiar porque cree que es que lo vamos a cambiar por un proceso, ¿sí? O sea, lo vamos a dejar sin trabajo y en realidad lo que queremos es aligerar un poquito su carga de trabajo, ¿sí? Procesos que hacen manuales que lo puedan sacar más rápido, que sea más eficiente su trabajo. Entonces, hacerle entender eso al cliente es el tema de comunicación es muy importante. Ese fue uno. Y dos, el tema de entender que en esta profesión todos los días tienes errores. Por más que tú hayas manejado la herramienta 2, 3 o 4 años, siempre vas a tener un error diferente. Entonces es un error, entonces vemos esa oportunidad de decir, uy, qué chévere, listo, vamos a ver cómo soluciono este error y qué voy a aprender a raíz de este error. Y no es como todos los días darme en la cabeza de por qué me siguen saliendo errores. Entonces son dos cosas a manejar y dos retos que, claro, los retos siempre son aprender nuevas herramientas, porque en este campo siempre salen nuevas herramientas, aprender otras cosas, aprender sobre optimización, sobre buenas prácticas, pero más allá de eso, digamos que los dos retos importantes para mí es eso. Uno, la comunicación con el cliente y dos, entender que en esta profesión todo es aprender, ¿sí? El error del día a día es lo que te está enseñando más y te va a hacer crecer en esta profesión. Claro. Claro, y esos errores te hacen pensar, ¿y cómo? Si esto pasó aquí, ¿qué estará pasando allá? ¿Qué estará pasando en, qué sé yo, en los otros clientes donde no hice esto que... Sí, además que es muy chévere el hecho de que siempre estés con diferentes clientes, ¿no? El hecho de que yo haya empezado, digamos que con la consultoría, es que un cliente tiene un tipo de base de datos, otro cliente tiene otro motor de base de datos, otro solo tiene el Excel, ¿sí? Entonces no le puedes vender tampoco la misma solución al que tiene el Excel que al que tiene inversiones grandes de dinero en una base de datos. ¿Sí? ¿Qué se le ajusta y qué se le puede mejorar? Porque no es, ok, yo diseñé esta solución y esta solución es la que le voy a dar a todos. No, entonces vas y te sientas con el cliente y miras qué toca. Entonces eso es lo chévere, todo el tiempo vas a aprender, vas a tener una gama de herramientas muy amplia, entonces estamos hablando que entre el aspecto de la comunicación, un buen arquitecto de datos también necesita tener la habilidad de la negociación. Correcto. También hay un tema que es, bueno, yo me meto en la entrevista porque yo también soy arquitecto. No, pero hablando en serio, hay un tema de poder, tú eres el que tiene la visión transversal de la solución, técnicamente, qué servicios, qué tecnologías, qué herramientas, cómo es el ciclo de desarrollo para todo el mundo, ¿sí? Entonces, tienes que tener la capacidad de transmitir ideas técnicas, conceptos técnicos y a veces complejos a audiencias que no son técnicas o que son más junior que tú, digamos. Entonces, o sea, tú le tienes que explicar al product owner que esto se va a tardar más o que tiene que invertir en esta u otra herramienta, ¿verdad? Y también tienes que explicarle a tus desarrolladores que vas a tener un mix de seniors, semi-seniors y juniors que tiene que escribir esas pruebas unitarias porque es importante para el futuro. Que el de hoy no le va a importar, pero el dentro de 6 meses sí va a agradecer esas pruebas. Entonces, tiene que negociar y tiene que sobre todo transmitir esos conceptos a todas esas audiencias. Entonces, a todo el equipo, sí. Es clave allí, ¿no? Que Julie es famosa por su puño de hierro. ¿Por qué? Porque es así. No, porque es que tal vez malinterpretan el hecho de estar un poquito de puño de hierro, como le dice Alfonso, pero uno también está abierto a las opiniones. O sea, no es porque los roles pueden ser muy arquitecto y muy consultor y todo lo que tú quieras, pero si a ti un consultor que lleva manejando la herramienta y que probablemente se podría decir entre nosotros cacharreado más, vas a ver
no, lo que pasa es que si yo hago esto de esta manera me va a fallar o se va a demorar más la carga de la información. Entonces estar abierto a esas opciones y decir, ok, tienes razón, entonces hagámoslo de esta manera. Sí, no es que lo que yo como arquitecta vaya a decir es así, se hace así porque no hay otra manera de hacerlo. No, en esta también hay muchas formas de hacerlo y también es chévere y escuchar muchas opiniones porque también de eso se aprende. Correcto. ¿Sí? Yo no, en este punto yo ya no desarrollo, no manejo las herramientas todo el tiempo, pero los consultores sí. Entonces ellos son los que a uno le pueden aportar mucho de, uy, esta herramienta es terrible para esto o con esta me fue bien haciendo esto, ¿sí? Perfecto. Entonces ahorita estás utilizando mucho lo que es el apoyo de los consultores para poder dar una solución hacia el cliente. Es lo que estoy entendiendo, ¿cierto? Sí, o sea, es que uno como arquitecto no es decir, yo me siento sola y me encierro a diseñar mi solución y se lo paso a todo mundo y al que no le gustó, pues Correcto. Lo siento. No, claro, uno como arquitecto en algún punto dice, vamos a usar esto de esta manera y de esta manera, pero el consultor también te puede decir, venga, lo podemos hacer así o esto no me está funcionando así, podemos cambiar esta forma porque, como te digo, aquí errores todo el tiempo. Cuando estás desarrollando es cuando te van a salir todos los errores del mundo. Y también hay la capacidad de decir, ok, lo estábamos haciendo mal, tratemos de hacerlo por este lado entonces. Perfecto. ¿Cuáles son los roles en los cuales tú te apoyas para tomar esas decisiones? De esos consultores, ¿podemos ir un poco más específico a describir cuáles son esos roles? Pues son consultores, pero consultores pues claramente no son junior, porque pues, yo empecé como junior y no tenía ni idea qué era la inteligencia de negocios. ¿Sí? Pero claro, hay consultores que ya tienen mucho tiempo en este oficio, conocen muchas herramientas y es como las personas en las que uno se apoya. De hecho, otros arquitectos que generalmente te encuentras pares de tu mismo rol, es bueno, a mí siempre me ha encantado escuchar otras opiniones. Entonces es chévere, no porque todas las opiniones las vas a meter en una solución, sino porque te ponen a pensar si estoy haciendo lo que está bien, o sea, sí, como que te ayudan a cuestionarte un poquito y decir, no, sí estoy yendo por el camino bien o definitivamente sí tenían razón en este punto. ¿Sí? Entonces más como consultores, claramente tienes que escuchar al área de preventa que fue el que vendió la mega construcción la cohete a la luna, pero lo aterriza. Sí. Digamos que siempre vas a tener equipos multidisciplinarios, ¿no? Correcto. Va a haber alguien de infraestructura, ya sea del cliente o que venga de tu parte. Va a haber, pues, tus desarrolladores o tus consultores BI. Va a haber alguien que va a ser experto en visualizaciones. Entonces, uno obviamente se alimenta de todas esas... Inclusive las cosas que te pida el Product Owner, pues. Que es la cabeza del proyecto, pues te va a pedir cosas porque necesita que el proyecto tenga requerimientos no funcionales. Mira, tiene que ser rápido, tiene que ser vistoso. Todo eso alimenta ese diseño, ¿no? De la arquitectura. Sí, todo eso ayuda a construir y a darte la idea de qué es lo que en realidad se está buscando. Muchas veces también el cliente ni siquiera sabe qué quiere. Él dice, yo hago esto y quiero esto, pero cuando lo empiezas a ver y cuando le empiezas a mostrar algo, empieza a cambiar de opinión. Entonces dice, no, ya no lo quiero así, también quiero que me agregues esto y esto y esto. Entonces también hay un punto en donde casi le espéreme, vamos a hacerlo hasta aquí, de esta manera, porque si no me voy a demorar toda la vida haciendo el proyecto. Y eso trae un buen punto, ¿no? La sociedad no está clara del rol del arquitecto. Entonces hay gente que ve al arquitecto como un líder de desarrollo, ¿sí? El que acompaña y dirige el equipo de desarrollo. Pero también hay otros que ven al arquitecto como si fuera el jefe del proyecto, como si fuera el product owner. Entonces, nada, quería preguntarte, Julie, en tu experiencia, ¿qué has visto? ¿Cómo lo has sentido? Sí, ¿cómo te has sentido? ¿Qué balance le darías tú? ¿Qué es lo que debería realmente hacer el arquitecto? Lo que pasa es que el arquitecto, desde mi punto de vista, yo ya tengo un objetivo, ¿sí? Una meta, que es la que a mí me da el Product Owner, ¿sí? Él me va a decir, yo quiero este reporte así, así, y que me muestre estos y estos datos. Pero del arquitecto es, ok, yo te puedo mostrar el reporte así, pero no podemos hacer esto y esto. ¿Por qué? Primero también hay un tema de presupuesto, ¿sí? Y a uno le encantaría mostrar y siempre implementar una gran solución, pero también hay un tema de presupuesto que se tiene que ajustar. Entonces, yo te puedo ayudar a decidir qué vamos a entregar, pero yo no decido en función a lo que quiere el cliente, sino a lo que podemos hacer y a lo que tenemos. Porque si no tengo la información lista o si no cuento con esa información, tampoco me la puedo inventar, ¿sí? Entonces es un tema de... Yo te puedo decir y te puedo mostrar esto y esto, pero hasta aquí porque la información solo me lo permite hasta acá o las herramientas me permiten hacer esto.
Entonces es un tema de decisión de con la información y con las herramientas que tengo, qué puedo hacer de lo que tú quieres y de lo que tú esperas. Siempre uno quiere darle todo a lo que me están pidiendo, pero hay veces donde no se puede, ¿sí? Y esa es como la decisión que tiene que tomar el arquitecto de, con mis datos y con las herramientas que tenemos, hacemos esto. Entonces lo que se hace o lo que tratamos de hacer es, ok, vamos a venderle esta solución, pero adicional a lo que usted quiere le puedo dar esto. Y es un reporte que le muestre más filtros, un reporte que le dé más gráficas, un reporte que te muestre cómo va el crecimiento y qué puedes hacer en base a ese crecimiento o a las pérdidas que estás teniendo, ¿por qué? Muchas veces el cliente solo quiere un reporte de pérdidas, pero cuando tú le dices, yo le puedo decir en dónde estamos fallando o tienes los puntos débiles de las pérdidas, ¿sí? Y eso que le puedo ayudar a decir, ok, tengo que cambiar esto y esta parte en mi empresa para mejorar. Entonces, un poquito ir más allá, además de lo que ya se quiere. Entonces, claro, el Product Owner va a decir, el cliente quiere esto y esto, pero nosotros como arquitectos y pues como desarrolladores igual, sabemos hasta dónde pueden llegar las herramientas y qué más pueden dar. ¿Y esta relación con el equipo? ¿Cómo la ves? ¿Cuál debería ser la relación con el equipo? Con el equipo de desarrollo. Yo creo que siempre es mucha comunicación. La comunicación siempre es un tema principal. Hay un tema de comunicación importante con el equipo. Desde el inicio en que el Product Owner dice tengo un proyecto, ahí hay que comunicarse mucho con ellos antes de que, digamos, terminen una propuesta para el cliente, ¿sí? Lo que yo les decía. Entonces, desde el Product Owner hasta el desarrollador más junior que tú puedas tener, siempre hay que estar en comunicación. Una regla de negocio, no necesariamente es algo técnico siempre. Tú lo ves como integral, o sea, el arquitecto tiene que involucrarse en todos esos aspectos, porque al final... Tienes que conocer todo el proyecto y del inicio hasta el fin, estar enterado de todo lo transversal que ocurre en el proyecto, pero no necesariamente es que vas a estar desarrollando tú, que si fallo allá yo me siento a desarrollar, no puedes hacerlo porque primero no te da el tiempo. Pero sí tratar de brindar las soluciones correctas. Si el consultor está varado por algo, ok, ve dónde el funcional, probemos esta herramienta, hagamos esto. O si es un tema de que faltan requerimientos, de que falta conexión de la información, es conocer qué está pasando en el proyecto para tratar de dar soluciones rápidas. No es que tú vayas a solucionarlo, por decirlo así. De acuerdo. Perfecto. Ya habías hablado sobre cuál es el rol del arquitecto, que es agarrar mucha información, integrarla y después saber qué hacer con esos datos que ya has integrado. Me gustaría preguntarte, ¿cómo le explicarías tu rol a un niño de 5 años? Entre 5 y 10 años. ¿A un niño? Sí, a alguien que quiere, imagínate que alguien que dice, yo quiero ser un arquitecto. Entonces, tía Julie. Sí, tía Julie. ¿A qué te dedicas? Ok, bueno, si a veces no le puede explicar a las personas, a un niño, bueno. Pero ¿qué sería? Yo creo que para los niños tal vez pueden ser más sencillos, ellos tienen mucha imaginación, ¿no? Pero digamos, es como al niño que tú le compras un paquete grande de fichas de Lego y le vas a decir, mira, yo tengo todas estas fichas, cuadrados, triángulos, sí, no sé, muchas cosas de esas. Entonces, esto es tu información, ¿sí? Para el niño, todas tus fichas de Lego es tu fuente de información, ¿sí? Ese es tu origen. De ahí vas a empezar. ¿Qué es la siguiente parte? Vamos a organizarla por formas, por figuras, ¿sí? Los triángulos en un lado, los cuadrados en un lado. Esa es la parte para nosotros de la transformación, ¿sí? De la organización, de meterlo en una base de datos. Y ya luego, cuando lo tengas organizado, entonces empiezas a construir, digamos, una casa. Entonces necesitas estos cuadrados, estos rectángulos para empezar a construir tu casa. Unos triángulos así y así para empezar a construir, no sé, el techo puede ser. Entonces, esa parte final de la casa es cómo vas a mostrar la información. Tienes muchas fichas, pero hay que organizarlas y saber cuáles te van a servir para mostrar al final tu casa. Creo que esa sería como el ejemplo ahí que se me ocurre. Chévere, chévere. Sí, digamos que las fichas por sí solas... Sí, no hacen nada. O sea, no hacen nada. O presentan un valor, pero no... Pero no sabes cuál. Es un dato. Es un valor, exacto. Este es un dato, Pero cuando las combinas adecuadamente, pues como dice Julie, sí. Entonces está una casa, puedes crearte un avión, lo que tú quieras. Eso pasa con la información. Tú tienes toda la información ahí, tienes muchas fuentes, pero en realidad no sabes cómo usarla. Entonces al niño le pasa lo mismo con todas sus fichas. Si las organizas después tal vez tengas una perspectiva o si las organizas por color, o si las organizas... Hay muchas formas de organizar y eso también pasa con la información. Correcto. Entonces al final puedes tener una casa, un avión, lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces es sacarle el provecho a esa información que tú tienes ahí. Excelente. Chévere. Muy buena. Chévere. Gracias
por esa simplificación o esa abstracción. Yo tengo una pregunta. Digamos que lo que sigue es conversar un poco de herramientas y qué skills y qué carreras recomiendas, pero hay un dilema con arquitectos, ¿verdad? Que lo he discutido en otros escenarios, y es, ¿el arquitecto tiene que saber programar? ¿Sí o no? Lo que conversaba con otros compañeros, con otros colegas, es que, bueno, obviamente sí, aunque tenía una colega en particular que yo no quiero programar y no tengo que saber programar. Yo estoy totalmente de desacuerdo. Tu carrera, como nos la comentas, pues comenzaste como consultora, aprendiendo que, digamos, consultor BI es como desarrollador junior, básicamente. Y fuiste avanzando, obviamente, Sí. vas creciendo en el rol hasta que llegas a ese nivel de ser arquitecto, ¿no? Entonces, un arquitecto de datos tiene que haber empezado desde consultor junior, o alguien puede salir de la universidad y decir, yo soy arquitecto de datos. Yo creo que puede salir de la universidad diciendo que es arquitecto de datos. Lo que pasa es que tal vez la experiencia no le dé para tomar decisiones más adecuadas, ¿sí? Una cosa es la teoría y otra cosa es la experiencia. Y en este campo yo creo que la experiencia sí aporta mucho más que coger y leer un libro de 1000 páginas y decir, ya me sé todo acerca de la arquitectura. Lo que pasa es que en este rol es muy, muy delgadita esa línea entre programar, que es programar software, y ir a código Java, ir a código Python. Y, por ejemplo, desarrollar consultor BI es tomar una herramienta de ETLs y empezar a transformar esa información, ¿sí? No es código como tal. Claro. No, yo lo veo equivalente. O sea, así sea arrastrar cajitas en Pentaho o echar un código. Ese es desarrollo, es un desarrollo en el para tema mí de BI. son equivalentes. De acuerdo. Yo sí creo y yo sugeriría, no hay como ir de abajo y saber qué hace una herramienta ETL, qué te puede dar y qué no te puede dar, porque finalmente tú como arquitecto vas a decir, vamos a usar esta herramienta ETL. ¿Por qué? Porque es gratuita, porque es comunitaria, porque tiene más opciones, porque me da más conexiones. ¿Cómo sabes tú eso? Sí, la teoría te la dice, pero ¿cómo sabes que es más óptima? Porque ya la usaste. Era lo que le decía de los errores. Cuando uno sabe que la herramienta le falló 10.000 veces en ese paso, pues probablemente ya no uses el paso o ya sabes cómo hacer el paso para que no falle. Correcto. Eso no lo sabes en la teoría, eso solo lo sabes en la experiencia. Entonces yo, desde mi punto de vista, la experiencia es súper importante en este cargo. No es que no puedas, pero tal vez no son las mejores prácticas ni las mejores soluciones las que vas a decidir si solo leíste el libro de arquitectura de datos. No, estamos súper de acuerdo. Estoy de acuerdo. El seniority, todo este tema que tú decías de que tienes que manejar al negocio, manejar al cliente y manejar al equipo, no lo vas a ganar saliendo de la universidad. Exacto. Todo eso no pasa. Entonces, sí, la experiencia es clave. Y mis otros colegas dicen lo mismo, pues ellos lo llaman arquitectos de cajita. que Eso minimiza un poquito el cargo, pero ok. Sí, pues porque es que sí, y típico que nos ha pasado mucho en la consultoría, ¿no? Llegas a una empresa a proponer tu arquitectura y sale alguien diciendo que, pero es que eso no cumple las normas de no sé qué quién, y no sé qué más. Tú dices, mira, cabeza de... Dale, déjame, uno que dice, bueno, déjame ir y yo reviso tu documentación. De hecho, No, es que es cierto y pues es un tema de cargos y yo creo que en todas las profesiones hay un tema de cargos. En este caso el arquitecto, como van a decir, ¿en serio te estoy pagando para que usted venga y me muestre un dibujo con unas flechitas y unas cajitas? ¿Qué es eso? Sí, o sea... Correcto. Entonces es difícil, o sea, el cliente, hay muchos clientes que hasta que no ven su informe, su buen desarrollo, no dicen, ok, sí vale la pena. No, mientras tú sigas diseñándoles cajitas y demás, Sí. no te van a creer mucho. Entonces ahí es donde vuelvo y digo, el tema de la comunicación también es Claro. muy fuerte, y sobre todo te vas a poder comunicar mejor cuando sabes de qué estás hablando, ¿sí? Cuando de verdad has probado las cosas y dices, mira, yo con esto te puedo asegurar que pasa esto y esto, no es, me comprometí a esto, pero resulta que la herramienta no hace esto al final de cuentas, ¿sí? Ese sí es un tema, y es un tema de credibilidad también de lo que tú estás vendiendo. Correcto. Sí, de lo que estás Que diciendo. estás vendiendo a ti mismo, ¿no? Al final. Exacto, sí. Chévere. Sí, exacto. O sea, tú representas a una empresa, pero en verdad estás vendiendo a ti mismo y... Tu conocimiento. Sí, correcto. O sea, igual es, la empresa puede seguir funcionando, pero a ti no te van a volver a llamar porque tú dijiste que esa cosita rebotaba 2 veces y en realidad no rebota porque está pinchada, pero pues eso no lo sabías porque tú nunca la usaste. Correcto. Es difícil. Buen punto ese. Yo tengo otra pregunta. Porque nosotros, bueno, spoiler alert, yo trabajé con Julie desde que yo llegué a Colombia y Julie empezó en la empresa, ¿no?
Y, Desde que empezamos a consultores. exactamente. Los dos éramos consultores junior de BI, que yo venía de desarrollo de software normal. Y es verdad, ¿no? Listo, empezamos a hacer BI por todos lados y reportería. Obviamente el mercado, todo el mundo terminó su BI, pues se inventaron estas otras cosas de analítica y qué sé yo, ¿no? Entonces quería saber que me digan, yo digo consultor BI, pero eso es como decir locha, sí, como decir cualquier cosa. Entonces ahora me toca decir que yo llevo 9 años en analítica. No sé si te ha pasado a ti algo así, pues. Es que como que esta carrera o esta área avanza tan rápido que incluso tú antes decías, ok, vamos a instalar este servidor y no sé qué. No, ahora todo es en la nube. O sea, si tú no sabes de la nube, tampoco hiciste nada con tu vida. Correcto. ¿Sí? Entonces, hay que escalar mucho y sobre todo el tema de el título o el nombrecito que le pones cambia un montón y cambia la perspectiva. Era como antes, yo creo que si uno se graduaba, era el doctor no sé qué, el ingeniero no sé qué. No, ahora eso no cuenta. Ahora tienes que decir que tienes y que has estado trabajando con X o Y herramienta o en analítica, como le pasa a Alfonso, de 9 años que yo conozco analítica, por ejemplo. Aquí ya tienes que entrar diciendo, no, yo manejo tal herramienta en la nube o manejé también esta herramienta de integración, porque si no, no te creen tampoco. Correcto. Una pregunta con respecto a eso. ¿Ustedes creen que la próxima evolución del arquitecto de datos sería, basado en lo que tú estás diciendo, el próximo título sería como un arquitecto de nube? El cargo ya existe. Creo que ya existe. El cargo ya existe. Sí, Ok. ya existe. Es un buen punto. Capaz evolucionamos arquitectos de analítica. Ok. Porque, o sea, por lo menos ahorita un arquitecto de datos tiene que estar pendiente de la desarrollo, del DataOps, del MLOps, cómo haces todo que sea automatizado y, ¿verdad? Y escalable, qué sé yo. Pero que lleguemos a ser Machine Learning Architect, eso no creo que exista porque cae dentro del universo de datos y de analítica. Entonces, capaz evoluciona arquitecto de analítica, pero es raro. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Todavía no está definido. Sí, igual no todos los clientes tienen tampoco la posibilidad de pasarse a una nube, ¿no? Porque igual son costos y demás. La nube es muy flexible y todo lo que tú quieras, pero hay clientes pequeños y esos clientes también se atienden. Entonces, sí, te enfocas y entiendes y estudias cómo funciona la nube para poder plantear una arquitectura de la nube o en la nube, pero también tienes que seguir conociendo cómo trabaja on-premise con un servidor que tiene ahí en su... Sí, en la habitación de al lado, porque pues ese es su servidor. Correcto. ¿Sí? Entonces tampoco lo puedes dejar de lado. Uno tiene que seguir evolucionando y conociendo todas las herramientas que van saliendo. En la medida de lo posible, pues salen muchísimas, pero pues no puedes dejar tampoco de lado a pequeñas empresas, porque finalmente eso también cuenta y es mucho aprendizaje de todas maneras. Correcto, y es parte de ese seniority de ser arquitecto. O sea, tú vienes de ensuciarte las manos, de atornillar racks, ¿sí me entiendes? Y es interesante porque creo que se enfoca más en entender cómo migras a la nube y cómo haces básicamente el refactoring en la nube, que se llama Lift and Shift. Te llevas todo simplemente como está de aquí a la nube y luego arriba lo vas refactorizando y mejorando, modernizando. Llaman modernización en la nube. Entonces, creo que esos arquitectos están en esa onda, ¿verdad? En ese mindset. Tienes que entender la infraestructura de on-premise. Tienes que haber trabajado con eso porque llevarse eso a la nube no es simplemente tal. Interesante sería a futuro. ¿Qué va a pasar a futuro? En unos 10, 20 años. Los nuevos ingenieros que salgan capaz no tengan mucho menos conocimiento de las infraestructuras. Se lo van a encontrar en el trabajo, posiblemente. En algún banco que todavía no haya podido subir todo, toda la nube, pero habrán cosas que siempre estarán... O sea, sería interesante que hablemos en 20 años, en la temporada 22 de Coder Lifestyle. Donde todo está en la nube. Sí, todo está en la nube y todos acá tengamos por lo menos bastante edad, no vamos a decir cuánto, para ver cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Tú hablaste de herramientas, habilidades que necesita tener el arquitecto de datos. Entre eso, bueno, hablamos de la comunicación, la negociación. Ahora, si yo como persona que está en el área de sistema quiero prepararme para ese rol en el cual tú estás, aparte de eso que ya habíamos comentado antes, ¿qué herramientas específicas me recomendarías para yo estudiar? De repente tú me puedes recomendar, no, Pentaho, o una más, o la que tú consideres. ¿Qué estudios debo hacer? ¿Necesito certificarme en algo?
para poder ir avanzando? ¿Qué otros skills soft tú consideras que debería tener? En realidad no se trata de conocer una herramienta como tal. Yo empecé con una herramienta cuando empecé como consultora, pero si tú conoces una herramienta, se te va a facilitar mucho otras herramientas del mismo rango, ¿sí? Las herramientas de integración, sí, que cambia dónde está la cajita, que cambia dónde hacer una conexión, pero al final de cuentas todos van para lo mismo y todos tienen el mismo propósito. Si tú sí o sí, en este campo, digamos, bases de datos, tú tienes que saber SQL sí o sí, ese es un tema que para mí es muy primordial, y ya de ahí para allá las herramientas de integración que puedas conocer cualquiera, no te tienes que casar con una, ¿sí? Y eso es lo chévere también de acá, de esta área. Tú empiezas con una herramienta, pero vas a la otra y dices, esto funciona similar aquí, puedo hacerlo de esta manera, y está igual, ¿sí? O sea, no pasa nada. Por eso hay muchas formas de hacer las cosas, hay muchas herramientas para las cosas. Tienes que saber una herramienta de integración de datos, obviamente hay que conocer cloud, ¿sí? El tema de la nube, como lo mencionamos ahorita, es súper fuerte porque muchas empresas grandes, sobre todo, se migran a la nube. Conocer algo de los temas de seguridad de esas herramientas es muy importante, ¿sí? La seguridad de los datos, sobre todo. Y también, bueno, herramientas de visualización de datos, ¿no? Que finalmente tú puedes hacer una gran ETL y una gran transformación de la información, pero el cliente no va a ver eso. El cliente va a ver su reporte donde le muestres la gráfica, donde le digas en porcentaje si vendió o no vendió. Entonces, conocer herramientas de visualización, buenas herramientas de visualización también te va a servir. Entonces, SQL, integración, visualización, la nube, la seguridad de las herramientas que vas a utilizar. Ok, ¿sí? Perfecto. Eso creo que para mí son como lo importante hablando en términos técnicos, por decirlo así. Yo agregaría una sola cosa, bases de datos no SQL. Porque sí, cierto. Digamos que desarrolladores de software están acostumbrados a que solo existen las bases de datos relacionales y hay más cosas. Ahorita con Big Data y demás, hay muchísima información y es lo que tratamos de abarcar, todo el tipo de información. Digamos que la SQL es para estructurada, donde ya tú tienes todo muy organizadito, pero también hay que traer toda la información que tienes y pues eso es igual. También agregaría en el rol del arquitecto claramente herramientas de modelado, ¿no? Que de alguna forma vamos a mostrar nuestros diseños y nuestras cajitas, entonces herramientas de modelado. Exactamente, sí, que uno está acostumbrado a escuchar vicio, pero hay un montón más realmente. Y solo para agregar ahí también, exacto, el ve a futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, típico, el desarrollador está tratando de hacer algo, consigue una librería que lo hace, se la muestra al arquitecto, pero el arquitecto mira y ve que, qué sé yo, el GitHub no ha sido, nadie lo está descargando o no ha sido actualizado en hace 5 años, ¿sí me entiendes? Pensando a futuro, tú no puedes agregar algo que se vuelva obsoleto o que ya sea obsoleto. Entonces, ese es el tipo de cosas que el arquitecto tiene que tratar de ver en esa selección de herramientas. Y hay otra muy común también, y es que generalmente los clientes ya tienen a veces alguna herramienta con la que han estado trabajando, con la que empezaron a cacharrear, pero necesitan es como quien los lleve, quien los guíe un poquito más para sacarle más provecho a la herramienta, ¿sí? Entonces tú no puedes llegar y decirle, no, esa herramienta no sirve por esto y esto y esto, vamos a utilizar esta, ¿sí? O sea, le estás cambiando todo lo que ya tenían y vas a pedir que todo el mundo instale una nueva herramienta solo porque tú te casaste con esa herramienta, ¿no? Entonces te sientas con ellos, evalúas la herramienta, si uno ya la conoce, pues genial, pero si no, se sienta y evalúa esas características de la herramienta, ¿sí? Que no es llegar y decir, esta es mi herramienta, vamos a usar esta. Excelente. Correcto. Excelente. Correcto. No sé qué experiencias has tenido últimamente, ¿no? Digamos que yo lo que he estado viendo últimamente es sobre darle un enfoque un poco más de ingeniería de software al desarrollo de datos, ¿sí? De pipelines en código, CI/CD, pruebas unitarias. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos últimos años que no hemos trabajado juntos? Yo en realidad sigo teniendo muchos clientes, digamos que no estoy en el área de consultoría, ¿sí? Estoy en una empresa, ya no estoy de un lado para otro, por decirlo así, el consultor se la pasa de un cliente a otro. Yo estoy con un cliente y en este momento es las empresas grandes que uno podría decir tienen una información muy organizada, se sabe dónde está todo, no, en realidad no pasa. Por ejemplo, los nombres de los clientes. Hay muchas fuentes donde están los nombres de los clientes y en una lo escribieron con mayúscula, en otra con minúscula. Entonces, en este momento también hay mucho enfoque al gobierno de datos. ¿Qué herramientas utilizo para gobernar esos datos para que de las 10 fuentes que yo tengo que me pueden decir que mi nombre es Julia Alejandra, en realidad cuál es la que sí me dice cuál es mi nombre? Correcto.
o cuál es la que me dice cuál es el número de teléfono correcto al que yo puedo llamarla y no voy a decir, ay, no, es que está hablando es con el papá, ¿sí? No. Entonces, en estos últimos años en realidad he visto mucho el enfoque es al gobierno de datos. Más que, sí, claro, hay que migrarse a la nube, que eso sí está pasando, pero más que eso es cuál es mi fuente de la verdad fiel. Okay. ¿Sí? Entonces, en este momento estamos muy enfocados al tema de gobierno de datos. Correcto. Entonces, de saber que de verdad de toda la información que yo tengo, más allá de sacarle provecho, es esta información sí es real, sí me puedo fiar de esa información. Excelente. Claro, no, cierto. ¿Ya has pensado en hacerte un DAMA, algo así? Hacerte una certificación DAMA. Ya tuve un DAMA justo antes de la pandemia, en realidad, en febrero del 2020. Okay. Tuve un pequeño curso de fundamentos con el DAMA que lo dictaron ellos. La empresa en realidad fue la que nos llevó a varios de mis compañeros y a mí. Tuvimos un pequeño acercamiento que en realidad son muchas cosas. O sea, no es solo decir, ok, vamos a usar esta fuente y descartemos las otras que no sirven para nada. No, en realidad es cómo puedes fusionar todas las fuentes que tienes y crearte tu base que te va a decir, este es el real. De todo lo que yo tengo puedo sacar algo. No es que yo tenga 5 fuentes y descarto 4 y me quedo con una. No, es tomar esas 5 y crear, ok, vamos a crear una sexta, pero esa sexta es la que me va a decir las cosas son así. Y que también aprendes que hay dueños de esos datos. Correcto, responsables. Es un tema interesante y es algo nuevo, digamos. Yo no lo había escuchado en muchas empresas tal vez, pero esto es donde se está implementando y donde uno dice, uy, ok, hay muchas cosas por hacer en el tema de gobierno de datos y es importante hacerlo antes de que se nos crezca esa bola de nieve de información que tenemos y que no sabemos después cómo manejarla. Sí, correcto. Yo le explicaba ayer a una amiga, ¿no? Que es un journey, ¿no? O sea, si tú ves todo lo que deberías tener, es sobrecogedor. Pues tengo que tener un responsable por cada fuente de datos y... No, nada, es un journey. O sea, tienes que ver qué es lo más importante, priorizar y pues... No, y además que, así como la gente rehace al cambio de decirle, venga, yo le ayudo a automatizar este proceso para que le quite carga, en realidad con el gobierno de datos te puedo estar dando un poquito más de carga de trabajo porque te estoy haciendo cargo de algo y es una información que yo necesito para que mi empresa siga funcionando y funcione bien. Entonces ahí la gente también llega y como que se pone, yo no me voy a hacer cargo de esa información, o sea, yo no sé cómo hacer eso. Entonces ahí va otra vez el tema de, venga, vamos a hacerlo así. Tampoco es que, o sea, si usted no hizo esto, lo vamos a echar porque la información no está, no. Sí, la idea es que podamos solucionar el por qué no está la información. Entonces la gente tampoco es que se quiera hacer cargo de eso tan fácilmente. Es un tema de cultura y de ir viendo cómo manejamos todo el tema del gobierno de datos. Perfecto. Otra preguntita. Ustedes mencionaron como una certificación DAMA. ¿Existen otras certificaciones a las cuales alguien que quiera meterse en esta área necesita estar pendiente o estar en el radar? Sé que hay otros, en realidad no los tengo muy presentes, pero el DAMA es como el que te está dando como las reglas ahorita, sí, el que está como metido de cabeza en el tema, y es como esa entidad que se formó y que dijeron, vamos a empezar a hacer las reglas para el gobierno, porque en realidad nadie sabe qué es gobierno de datos, cómo se hace el gobierno de datos. Es como el PMP, pero... Entonces el DAMA fue correcto. Sí, fue como el primero, o esa entidad que en este momento está como, si usted quiere saber algo del gobierno, vaya al DAMA. Sí, es así. Perfecto. Entonces, bienvenidos a la sección de Off Topic. Hoy Julie nos va a hablar sobre un tema no relacionado con sistemas o arquitectura de datos. Entonces, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué nos puedes comentar con respecto a algo nuevo que esté pasando en tu vida o algo que quieras recomendar al público? Algo nuevo no, en realidad es algo que encontré a raíz de mi trabajo, pero es algo que me quedó gustando mucho y es viajar. Yo adoro viajar, me encanta conocer otras personas de otro país, escuchar otro acento, comidas diferentes. A mí me encanta mucho viajar, lo hice a raíz de mi trabajo. En realidad mi primer viaje fuera del país fue a Venezuela, ¿sí? Y ahí empecé a viajar, a conocer muchas cosas y me quedó gustando. Así que si algo recomiendo yo es viajar. Viajar tiene todo ese tema de conocer nuevas culturas, aunque parezca cliché, pero es cierto. Otros climas, cambiar de ambiente. Claro. Cierto, y te da, como tú dices, te da otras perspectivas con respecto a la cultura. Hablando de eso, ¿a qué países has viajado? He viajado mucho en realidad, menos de lo que quisiera porque igual es costosito, no, ¿cierto? Claro. Hubo uno mucho y que les puedo nombrar. A mí me gusta mucho también el tema del fútbol. Yo sigo mucho el fútbol y a raíz del fútbol también he viajado.
Entonces, yo tengo un grupito de amigos y viajamos 4 al Mundial de Rusia. Wow. Rusia fue un destino en el que, por más que me guste viajar, en realidad nunca había estado en mis planes. Pues estuvo en esos planes ir a Rusia, pero finalmente se dio. ¿Sí? La selección pasó al Mundial y en realidad me sorprendió mucho. Los rusos son muy amables, por más que uno no se dé a entender en el idioma hablado. Mucho funcionó el traductor de Google, tengo que decirlo. Pero fueron tan amables que incluso les puedo contar una anécdota, y es que no llevábamos bloqueador suficiente, se nos acabó y dijimos, en cualquier droguería conseguimos bloqueador, eso debe ser sencillo, tú llegas y lo ves y es un bloqueador. Pues no fue tan sencillo tampoco. Llegamos, era como una especie de supermercado, yo creo, y un amigo vio unas rusas, 2 rusas que estaban ahí, y trató de hacerse entender que necesitábamos bloqueador con el traductor de Google y haciéndole señas y demás. Y ellas con señas nos indicaron que en ese lugar donde estábamos no íbamos a conseguirlo. En Rusia en realidad no se consigue en cualquier parte, tiene que ser como en droguerías, por decirlo así. ¿Okay? Nos hicieron caminar como 2 cuadras, o sea, ellas salieron con nosotros y nos pidieron que las siguiéramos, ¿sí? Nos hicieron caminar 2 cuadras, eso sí a paso rapidísimo, íbamos pero a toda. Llegamos a la droguería, ellas pidieron, nos mostraron sí como la diferencia de la protección, que 60, que 100, que no sé qué. Le dijimos, no, pues el de 100. Y ellas pagaron el bloqueador y nos lo dieron. Y nosotros íbamos a devolverles claramente la plata, pues por habernos comprado el bloqueador, y no nos dejaron. Ellas nos compraron el bloqueador. Y en realidad lo único que dijeron era, queremos una foto con ustedes. Nosotros cuando viajamos para partidos, vamos siempre como tratar de ir uniformados. O sea, dijeron, lo único que queremos de ustedes es una foto con ustedes porque se ven lindos, se ven bonitos. Entonces como que, wow, qué chévere, muchas gracias, ¿sí? Entonces así hay muchas anécdotas. Qué chévere. Qué chévere. Pero fue muy chévere. Entonces, esas experiencias que uno queda cuando viaja son muy, muy chéveres. E ir a lugares que uno dice, no, jamás había pensado en ir a uno de esos. Esa experiencia en Rusia fue muy bonita. Excelente. Qué bueno. Qué fino. ¿Probaste alguna comida en Rusia que digas, me gustó esta? No, probé una comida diferente que se supone que en Rusia es como una sopa de remolacha. ¿Sopa de remolacha? Sí. Pero no me gustó tanto, la verdad. Me pareció, digamos que no sabe mal, pero llega el punto en el que de comer lo mismo como que ya te hastías de comerla, ¿sí? Entonces claro, no me mató tampoco. Igual, viajar no es barato, entonces generalmente cuando nosotros y mi grupo de amigos viajamos, tratamos de hacerlo low cost, porque esas sándwiches, cosas así, pero cuando nos damos a una que otra comidita así como para probar cosas, pero digamos que en Rusia esa no me gustó. Esa no funcionó. Sí, esa no funcionó. No, excelente. Chévere. Yo me sé los cuentos rusos. No, mentira. No, pero chévere. También fuiste a Brasil, ¿verdad? Al Mundial de Brasil. A Brasil por Copa América. Brasil. Yeah. Copa América esa fue Copa América. Viajar y el fútbol nos gusta mucho y afortunadamente, gracias, no sé, encontré un grupo de amigos que también nos gusta viajar y tenemos los mismos afines del fútbol y de viajar y pues tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces pues también fuimos a Brasil. Brasil me pareció bonito, claro, es impresionante lo que uno puede llegar a conocer, que hay cosas que uno no, digamos que uno no visualiza y que uno dice, en mi país esto está mal. En realidad en todos los países hay algo mal, ¿no? El tema de la pobreza no es solo de un país, eso es ¿sí? Se ve y es fuerte verlo en lugares donde tú dices, no, es que allá es turístico, tú allá vas y ves las playas y no sé qué, sí, muy bonito, pero también está la otra cara que es la que no muestran en televisión. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, eso es cierto. Igual es muy bonito todo, playas y todo este tema es muy chévere. Brasil también nos gustó mucho. Es más sencillo en Brasil, claro, porque pues sí es portugués, pero es más entendible al español que el ruso. O sea, el ruso sí. Sí, el ruso es otra. No hace nada, ni de dónde sacarle. Chévere, chévere. No, excelente. Muchísimas gracias por todas tus anécdotas, por tu comentarnos con tus experiencias. Es muy, muy interesante todo lo que has dicho. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sí, siempre un placer conversar contigo, Yuli. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Que sigan en ese podcast muy interesante, muy chévere lo que están haciendo. Muchas gracias por la invitación. Eso es todo por hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, comentarios o recomendaciones al correo coderlifestyle.pod@gmail.com. También los invitamos a suscribirse y comentar por Instagram y por Twitter. Los links los encontrarán en la descripción o por nuestro Linktree coder_lifestyle. Si les gustó, dejar un review y compartirlo es una manera de apoyarnos. Compártelo con personas interesadas en tecnología y
que les guste viajar, como nuestra amiga Julie. Queremos agradecerles a todos por sus comentarios. Esto nos ayuda a crecer y a mejorar el programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una excelente semana. Bye. Bye.